Hare Krishna, buenas tardes, espero que todos estén bien. Gracias por estar ahí presentes, gracias por escuchar un poquito más acerca de la ciencia trascendental del yo, del ser. Hoy día quiero agradecer también a los devotos de ISKCON Buenos Aires que me permiten dar esta pequeña charla acerca del Bhagavad Gita tal como es. Hoy día vamos a hablar un poquito del capítulo 13 del Bhagavad Gita, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Son esos tres temas, estos tres puntos de los que Krishna va a hacer una pequeña disertación para entender la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, cuál es el propósito de la vida o esta forma humana de vida, desde una perspectiva, podríamos decir, metafísica. En este capítulo 13 de los 18 que contiene este Bhagavad Gita tal como es, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, podemos encontrar prácticamente que ya a esta altura del Bhagavad Gita todo lo que se tenía que decir se ha dicho. Pero como algunas de las personas tienen una naturaleza, una tendencia a entender las cosas de diferente manera, Krishna va a hacer una explicación en términos más sutiles, más sofisticados, más finitos, en cómo discernir a través de la inteligencia conceptos espirituales trascendentales. Así que bueno, para empezar vamos a cantar un poquito unos mantras que invocan auspiciosidad y esperamos que podamos iluminarnos tanto los oyentes como el orador. Hare Krishna, muchas gracias. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Go Premanande Haribol. Hare Krishna. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar ahí. Si es que estamos saliendo online, veo que la señal está diciendo en vivo, pero no estoy seguro si estamos saliendo o no. Déjenme comprobarlo. Hoy día con esto de la tecnología, parece que sí, está saliendo. Bueno,
Veo que hay, por lo menos hay un oyente, Laercio Klasman, gracias por estar ahí. Bueno, esperemos que sea del agrado de todos esta charla que vamos a hacer de un capítulo difícil de entender del Bhagavad Gita, porque el señor Krishna va a hablar ahora para personas que tienen una inteligencia muy refinada. Normalmente ya hemos, como decíamos recién al principio, prácticamente todo el conocimiento que se tiene que decir acerca del porqué de la vida y de todos los temas espirituales profundos de los que habla el Bhagavad Gita, ya se han dicho en diferentes maneras. Más ahora, como un agregado, Agni Purana, Hare Krishna Prabhu, tanto tiempo, como un agregado, Krishna va a hacer una explicación muy sutil o desde un punto de vista muy místico, como decíamos, muy metafísico, acerca de el entendimiento de quiénes somos, cuáles son las actividades que realizamos, en dónde realizamos esas actividades, qué consecuencias tienen esas actividades, ¿no? Y quiénes son todos los actores que intervienen en lo que nosotros pensamos que nosotros hacemos. Ya que este capítulo se conoce como la naturaleza o la prakriti, toda la energía material, el disfrutador, el purusha. En realidad, como Krishna va a explicar, hay dos, ¿no? Uno es el conocedor del campo, o sea, el alma que vive dentro del cuerpo. Este cuerpo es conocido como kshetra, y el conocedor de ese campo de actividades en las que actuamos se llama kshetragya. Pero se explica que hay dos adentro, dos conocedores. Uno es un conocedor y el otro es un superconocedor. Mientras que el alma individual está dentro del cuerpo y conoce más o menos las actividades que realiza, hay otro que conoce las actividades de todas las entidades vivientes que existen, ¿no? Por lo tanto, hay dos kshetragya o conocedores de kshetra, del campo. Uno es finito y el otro es infinito. Entonces, bueno, a raíz de la pregunta de Arjuna, Krishna va a responder esto en términos muy, como decíamos, metafísicos. Entonces, para empezar y para situarnos en el contexto del verso que nos toca hoy día, en el que Krishna va a hablar de qué es verdadero conocimiento, entonces volvemos a repetir, en este capítulo que se llama La naturaleza, Prakriti, el disfrutador supremo y el no tan supremo como nosotros, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, o sea, cuál es el espectro donde esa jiva se mueve y trabaja, ¿no? Entonces, estamos hablando de esas tres cosas que son muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista analítico, para entender la diferencia entre el cuerpo y el alma, donde el alma realiza las actividades, como decíamos, cuáles son las consecuencias y todo esto, para entender desde el punto de vista analítico, ¿no? Esta existencia que estamos siendo parte ahora. Entonces, para situarnos en el contexto, en el primer verso del capítulo 13, que empieza con una pregunta de Arjuna, después de que Krishna habló en el capítulo 12 el sumum bonum del conocimiento espiritual, que se refiere al servicio devocional o al servicio con una actitud de amor puro hacia Dios, Krishna va a volver a dejar remarcado esto que vamos a ver a continuación. Arjuna dijo: oh mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti, la naturaleza material, de Purusha, el disfrutador, y del campo y el conocedor del campo, así como también del conocimiento y el objeto del conocimiento. La Suprema Personalidad de Dios dijo: este cuerpo, hijo de Kunti, se denomina el campo, y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Entonces, fíjense que aquí Arjuna está haciendo una pregunta interesante, que normalmente para la gente en general no hay mucha diferencia, pero Arjuna está poniendo en claro un pequeño aspecto sutil entre qué es el conocimiento y cuál es el objeto del conocimiento, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de conocimiento normalmente decimos así, conocimiento. Pero conocimiento es una cosa y el objeto a conocer, filosóficamente hablando, es otro, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el conocimiento más importante en términos de la autorrealización o el propósito de esta forma humana de vida? Ese es el kick de la cuestión, por el cual Arjuna está haciendo esta pregunta a Krishna.
Entonces, Prabhupada dice en uno de los significados que conocimiento verdadero significa entender precisamente la diferencia que hay entre el alma y la superalma, por ejemplo. Entre el alma, nosotros, que habitamos dentro de este cuerpo, y la superalma o Paramatma, que también está dentro de este cuerpo. ¿Por qué Prabhupada dice que es importante hacer esta diferencia de conocimiento? Porque normalmente la gente con escaso acopio de conocimiento espiritual tiende a pensar que todo es uno, ¿no? Que la superalma y yo, el alma individual, somos la misma cosa, ¿no? O sea que Dios y yo, o yo soy Dios. Y básicamente Prabhupada dice, ahí está el primer error del alma condicionada, el pensarse, ¿no?, que es Dios, cuando en realidad Krishna está declarando en el mismo Bhagavad Gita, en el verso 7 del capítulo 15, si mal no recuerdo, Mamai Vamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manasastan Indriyani Prakritir Stani Karshati. El Señor está diciendo, las entidades vivientes en este mundo material son mis partes fragmentarias eternas. Él no está diciendo, las entidades vivientes soy yo soy las entidades vivientes, somos todos uno, sino que está diciendo, son mis partes fragmentarias eternas. O sea, existen eternamente, nosotros existimos eternamente como entidades separadas de Krishna. Entidades separadas e integrales. O sea, que estamos integradas también al todo, porque no hay posibilidad, ¿no?, de que el todo exista si hay algo más allá del todo. Entonces, en un sentido somos iguales en cualidad y distintos en cantidad con la superalma. O sea, somos cualitativamente iguales y cuantitativamente diferentes. Y Srila Prabhupada siempre hacía una analogía para entender esto. Y decía, por ejemplo, podemos analizar la gota de agua y el océano. Si nosotros extraemos una gota de agua del océano, podemos ver que las propiedades químicas que cada uno posee por separado son iguales y proporcionales. Sin embargo, la cantidad es diferente. Entonces, en un sentido trascendental, Prabhupada explica que las entidades vivientes son igual a Krishna en cualidad y diferentes en cantidad. Así esto, bueno, obviamente es tema de otra clase, pero las cualidades del alma espiritual y de Krishna, el alma suprema, son Satchit Ananda y Vigraha. O sea que son eternas, tienen pleno conocimiento y tienen plena bienaventuranza en su estado puro. Y también Vigraha, tienen una forma. O sea que nosotros tenemos una identidad personal, espiritual, eterna, que hemos olvidado por el influjo de la energía ilusoria, por la cual estamos ahora en ilusión, y es el motivo, obviamente, de nuestro sufrimiento en el mundo material. Entonces, precisamente en este capítulo 13, lo que Krishna va a hacer es intentar una vez más, para aquellos que tienen una posibilidad de tener un pensamiento más sutil o más fino, discernir la diferencia que hay entre todos estos actores, para entender, por lo menos, primeramente desde el conocimiento teórico, la diferencia y así avanzar espiritualmente. Entonces ese conocimiento, como dice Krishna en el primer verso del capítulo 9, es Jnanam Vijnanam Sahitam. O sea, es tanto conocimiento teórico, como va a ser este capítulo 13, como conocimiento realizado, internalizado, experimentado, lo cual se consigue cuando este conocimiento teórico se lleva a la práctica a través del Bhakti Yoga. Pero básicamente en este capítulo se habla mucho de esto, de Sankhya, del análisis filosófico. Entonces, volviendo al punto, entonces Prabhupada dice que es muy importante hacer la diferencia entre el alma individual y el alma suprema, porque normalmente la gente tiende a pensar de que es todo uno. Y como decimos, cualitativamente sí, más cuantitativamente no. Si nosotros fuéramos Dios, en realidad no podríamos estar bajo la ilusión a la que estamos ahora, en la que estamos sufriendo, en la que no sabemos cuál es el propósito de la vida, etcétera, etcétera. El alma suprema o Dios no está influido, no está bajo la influencia de esa energía ilusoria. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo Krishna, en este contexto de lo que estamos hablando, empieza a hablar de una pequeña descripción de las preguntas que hizo Arjuna, ¿no? Acuérdense, Arjuna le hizo unas preguntas, quiere saber qué son las actividades de este mundo, cuál es el campo en el que estas actividades se realizan,
quién es él, quién es la superalma, o sea, quiénes son los conocedores de ese campo o los disfrutadores de esas actividades. Entonces Krishna dice en el verso 4 del capítulo 13, ahora oye, por favor, mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo este mismo campo está constituido, cuáles son sus cambios y de dónde se produce y quién es el conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. Esto es simple de entender. Si por ejemplo nosotros tenemos una tierra para sembrar, ¿no? Decimos, bueno, voy a preparar la tierra, voy a poner unas semillas para que crezcan las plantas o los frutos o lo que sea. Tenemos un campo y en ese campo estamos haciendo una actividad por la cual vamos a recoger un beneficio o un fruto. Por eso el karma o actividad fruitiva se refiere a que nosotros recibimos una fruta de acuerdo a las actividades que realizamos. Entonces cuando hablamos del campo de la actividad decimos, bueno, ¿cuál es el campo? ¿Dónde yo estoy sembrando en esta vida? ¿No? ¿Y quién soy yo? ¿No? Entonces Krishna empieza a describir. Prabhupada dice en el significado de esto, es muy interesante, en el significado de este verso dice, uno tiene que saber cómo está constituido este cuerpo, los materiales con que está hecho, bajo el control de quién está funcionando, cómo están ocurriendo esos cambios, de dónde proceden los cambios, cuáles son las causas, cuáles son las razones, cuál es la meta última del individuo y cuál es la verdadera forma del alma individual. Uno debe saber también cuál es la diferencia que hay entre el alma viviente individual y la superalma, cuáles son sus diferentes influencias y sus potencias, etc. Fíjense, desde el punto de vista analítico, todo lo que el sabio trascendentalista tiene que saber para entender en términos analíticos la diferencia entre el cuerpo y el alma, aunque para esta era de Kali Yuga no es necesario acceder a tanto conocimiento sutil, sino que por la misma práctica del servicio devocional amoroso, todas estas cosas se conocen a través de la realización, porque es un conocimiento revelado. Sin embargo, Krishna no lo deja de explicar. De hecho, Krishna está explicando con sus propias palabras el Vedanta Sutra, ¿no? Que es la ciencia primera, ¿no? de la existencia y el motivo de la existencia, ¿no? Ok, entonces ahora Krishna nos va a mostrar cómo está compuesto ese campo de actividades donde el alma trabaja, ¿eh? Yo entiendo que esto es bastante difícil de entender porque es pura ciencia trascendental, pero es interesante entenderlo para tener un conocimiento por el cual nosotros sabemos por qué somos Hare Krishna o por qué estamos siguiendo la vida espiritual consciente de Krishna, ¿no? O sea que Prabhupada decía que en realidad los devotos tienen que profundizar en el conocimiento trascendental de esta manera, porque nosotros no somos meros sentimentalistas que andan cantando a Dios por amor y que no tenemos conocimiento, sino que las dos cosas tienen que estar ahí, ¿no? Mucha devoción o mucho amor sin conocimiento de por qué lo hacemos puede ser un peligro para la vida espiritual y derivarse en una práctica sahaya, ¿no? O abaratar o ver como algo barato el amor puro por Krishna. Y por otro lado, mucha especulación filosófica sin un sentimiento también nos lleva a ser un poco ortodoxos o hacer las cosas por hacerlas, sin despertar un sentimiento o una motivación amorosa hacia Dios, cuál es el propósito del servicio devocional. Así que las dos cosas tienen que estar ahí. Y en este caso estamos viendo la parte teórica. Entonces Krishna va a describir ahora los elementos que componen el campo de la actividad del alma en este mundo material. Entonces Krishna dice, los 5 grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto de las señales de vida y las convicciones, a todos estos se los considera, en resumen, que son el campo de actividades y sus interacciones. Este verso fue hablado, estoy casi seguro, en una clase anterior, así que no voy a profundizar en cuál es el campo de la actividad que está describiendo en este verso, sino que los voy a invitar a que vean la clase anterior a esta que yo estoy dando hoy día, en donde el devoto va a explicar acerca del campo de las actividades, cómo se realizan las actividades, ¿no? Y cómo se obtienen las reacciones. De hecho,
una de las cosas más importantes a entender precisamente es esta. En el capítulo 3 del Bhagavad Gita, en un verso muy importante, se dice: Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyate, ¿no? La entidad viviente en este mundo material, confundida por la influencia o por las modalidades de la naturaleza material, confundida o bajo la ilusión de la energía ilusoria maya, ¿no?, está actuando y está pensando que las actividades que realiza las hace él mismo, cuando en realidad no hace nada, ¿no?, sino que lo que está sucediendo y pareciera ser que él hace es realizado por las tres modalidades de la naturaleza material. O sea, ¿qué quiere decir esto? Permiso, voy a tomar agua. Esto quiere decir que ahora, por ejemplo, yo estoy pensando que estoy haciendo toda esta actividad para tomar agua, pero en realidad yo no estoy, el alma, quien yo verdaderamente soy, no está haciendo nada de esto. Todo lo que está sucediendo materialmente hablando se está llevando a cabo por los agentes devas, los semidioses que controlan todo, por las modalidades de la naturaleza material, ¿no?, y por Prakriti, la energía material. En realidad yo, como alma espiritual, no estoy haciendo nada, solamente deseo y todo lo demás se lleva a cabo. Esta increíble situación que podemos decir, wow, me cuesta entender eso, que yo no estoy moviendo la mano, sino que solo deseo mover la mano y la mano se mueve, ¿no?, por mi voluntad o por mi deseo. Sí, eso es lo que está diciendo el Bhagavad Gita. Es difícil de entender, ¿no?, porque en realidad precisamente eso es parte de Maya o la energía ilusoria, que por la influencia de Maya nos pensamos los autores de las actividades, pero en realidad de todo lo que está sucediendo o pensamos que nosotros hacemos como actores, no hacemos nada, solamente deseamos y todo se lleva adelante. De hecho, en el Bhagavad Gita también se declara que el alma espiritual está sentada en este cuerpo, en el corazón, como si se tratara de una máquina hecha de energía material, ¿no? Como el alma está ahí, desea algo y se lleva a cabo, ¿no? Eso está todo controlado por los agentes devas. Inclusive, por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando pestañeamos, no es que estamos pensando, ahora voy a pestañear y cierro los ojos, ahora tengo que volver a pestañear. No, eso se lleva a cabo en forma automática, más allá de la voluntad de uno. Eso está controlado por los agentes devas o por los semidioses que trabajan y actúan e interactúan con las modalidades de la naturaleza material y el deseo de la entidad viviente, ¿no?, para para llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces uno podría decir también, bueno, entonces si yo no estoy haciendo nada, no tengo que pagar ningún karma, porque si, por ejemplo, no sé, yo mato a alguien y yo no lo maté, solamente la naturaleza material agarró el revólver y disparó. No soy responsable. Pero no, en realidad tú deseaste hacerlo y como Krishna dice, yo le doy a la entidad viviente la posibilidad de ejecutar las actividades de acuerdo a su deseo, y de acuerdo a su karma. Entonces las complejidades de las leyes de la acción y la reacción son muy difíciles de entender. Pero lo que estamos entendiendo ahora básicamente es que hay un campo donde eso se realiza, ¿no? Siguiendo el ejemplo y la analogía de sembrar algo en el campo, un árbol con frutas que nos va a dar la fruta que nosotros estamos sembrando. Entonces eso en lo que se refiere a Krishna se está refiriendo a el conocimiento de este campo de actividades de los elementos. Ahora bien, hasta ahí una introducción para saber o para entender el contexto del verso que sigue y el que nos toca hoy día, que habla acerca del conocimiento, ¿no? Entonces, Krishna va a decir en el capítulo 13, del 8 al 12, lo siguiente. Vamos a decir un mantra primero. Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Budale Srimate Bhakti Swami Dinamine Prabhupada Susambandaya Sarvatraura Kripaya Satyari Sila Sakti Krishna Maragasi Guramina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Salakaya Chaksurum Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Ok, entonces en este verso
del capítulo 13, versos del 8 al 12, Krishna va a hablar qué es verdadero conocimiento en este mundo material en términos de conocimiento útil para la autorrealización. Entonces Krishna dice lo siguiente, vamos a obviar el sánscrito para que no se haga muy largo, porque el significado es muy largo. Entonces Krishna dice, la humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, ahimsa, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar al objeto de los goces de los sentidos, la ausencia del ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la vejez, la muerte y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y los demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo eso yo declaro que es conocimiento. Y cualquier otra cosa aparte de esto es ignorancia. Significado por Srila Prabhupada. Si hay alguna duda que ustedes vayan teniendo, pueden ir haciéndola y yo para ir leyendo. Significado por Srila Prabhupada. Como este significado es muy largo, voy a tratar de ir explicando o agregando algún entendimiento más a medida que voy leyendo, ya que el significado de Srila Prabhupada, como siempre, de por sí es muy claro. Pero bueno, como devotos tenemos también esa naturalidad de aumentar o expandir, ¿no?, el significado de Prabhupada si tenemos sus bendiciones. Entonces, significado por Srila Prabhupada. Dice, algunos hombres poco inteligentes a veces confunden este proceso de conocimiento con la interacción del campo de la actividad. Pero en realidad, este es el verdadero proceso de conocimiento. Si uno acepta este proceso, existe entonces la posibilidad de acercarse a la verdad absoluta. Esto no es la interacción de los 24 elementos tal como se describió antes. Este es de hecho el medio para salir del enredo de esos elementos. El alma encarnada está atrapada por el cuerpo, que es una envoltura hecha de los 24 elementos, y el proceso de conocimiento tal como se describe aquí es el medio para salir de ella. De todas las descripciones del proceso de conocimiento, el punto más importante es el que se describe en la primera línea del verso 11. Mayichananya yogena bhaktir avyavicharini. El proceso de conocimiento culmina en el servicio devocional puro que se le presta al Señor, como se definió o se concluyó en el capítulo anterior. De manera que si uno no se dirige o no es capaz de dirigirse al servicio trascendental del Señor o al Señor, entonces los otros 19 puntos no son de mucho valor. Pero si uno se entrega al servicio devocional con plena conciencia de Krishna, los otros 19 puntos se desarrollan en uno automáticamente. Como se confirma en el Srimad Bhagavatam 5.18.12, Yashyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sadvait Gunashtatra Samashaste Shuraha. Todas las buenas cualidades del conocimiento se desarrollan en alguien que ha llegado a la etapa del servicio devocional. En principio, de aceptar a un maestro espiritual, tal como se menciona en el verso 8, es esencial. Incluso aquel que se entrega al servicio devocional. Esto es de lo más importante. La vida trascendental comienza cuando uno acepta a un maestro espiritual genuino. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, afirma aquí claramente que este proceso del conocimiento es el verdadero camino. Cualquier otra cosa que se especule más allá de esto es una necedad. Bueno, interesante. Ahora voy a ver la pregunta que hizo Francis Corman, Haribol Prabhu. Para aclarar este punto que está haciendo acá, Prabhupada está haciendo hincapié, está aclarando que conocimiento verdadero, ¿no?, significa precisamente, o culmina, ¿no?, es el sumum bonum del conocimiento, es cuando uno entiende que el servicio devocional amoroso, puro,
a la suprema personalidad de Dios, es el cúlmine de todo el conocimiento trascendental. Y que para obtener ese conocimiento no se lo puede obtener si no es a través de un maestro espiritual fidedigno, ¿no? Hoy día está muy de moda tratar de tener un maestro espiritual, y si es de la India mejor o algo así, ¿no? Pero en realidad Prabhupada nos explicaba y nos explica a lo largo del Bhagavad Gita, qué son las características de un maestro espiritual genuino, bona fides en inglés, o sea, de buena fuente, de fuente fidedigna, ¿no? Y él nos explica a través que está la cadena Guru Parampara, que desciende desde Krishna, ¿no? A través de maestros espirituales que traen el conocimiento puro y trascendental del mundo espiritual tal y como es, ¿no? Por eso el Bhagavad Gita nuestro se conoce como el Bhagavad Gita tal y como es. Porque maestros puede haber muchos, ¿no? E inclusive esos maestros también pueden ser llamados gurus. Pero un maestro espiritual fidedigno es aquel que ayuda al discípulo a obtener el máximo conocimiento espiritual posible en este mundo, en esta era de Kali Yuga, el cual es el proceso del servicio amoroso espontáneo a la Suprema Personalidad de Dios. A ver, Prabhu, Francisco Román está preguntando, tener un conocimiento parcial, pero verdadero, por ejemplo, un conocimiento científico de un objeto determinado, ¿puede considerarse conocimiento? Bueno, creo que acá Srila Prabhupada nos ha dado la respuesta. Puede considerarse un conocimiento siempre y cuando ese conocimiento lo impele a uno a seguir buscando conocimiento trascendental o conocimiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, desde un punto de vista puede ser un conocimiento, se considera un conocimiento, pero estamos hablando en este caso de un conocimiento, cuando Krishna dice yo declaro que esto es conocimiento y lo demás no lo es, se refiere precisamente a conocimiento real, auténtico, con sustancia. O sea, un conocimiento que nos ayude a volver a nuestra condición eterna, liberados de este enredo material y volver a nuestro estado de amor puro por Krishna. Entonces, en ese sentido, si ese conocimiento te ayuda a llegar ahí, ¿no? y viene a través de una fuente fidedigna, entonces Krishna dice sí, es conocimiento. Lo demás parece conocimiento en términos de emancipación espiritual, en temas de autorrealización, pero no lo es, ¿no? Entonces, por eso Krishna está diciendo conocimiento, podríamos decir, este conocimiento verdadero o con sustancia es este que yo estoy diciendo. ¿Ah? Y cualquier otro conocimiento que sea parte de este o no te lleve a este, no puede considerarse conocimiento real en términos espirituales. Bueno, espero que eso responda a tu pregunta. A ver si hay alguna otra más. Bien. Como que se repite. Bien, entonces seguimos leyendo. Generalmente se entiende cuando habla de ahimsa ahora. En cuanto al conocimiento que se esboza aquí, los puntos se pueden analizar de la siguiente manera. Humildad, ¿no? Es una de las cosas que se menciona. Significa que uno no debe estar ansioso de tener la satisfacción de ser honrado por otros, ¿no? Amanina, manadena, kirtaniya, sadahari. Decía el señor Chaitanya, que es el verso que los devotos tienen que colgarse en el cuello, ¿no? Uno debe estar siempre, ser más humilde, ¿no? que la hoja seca en la calle, más tolerante que un árbol, estar siempre dispuesto a prestar plena reverencia a todas las entidades vivientes. En ese estado mental uno puede cantar el santo nombre constantemente, ¿no? Entonces, humildad significa que uno no debe estar ansioso de tener la satisfacción de ser honrado por otros, porque eso de alguna u otra manera es como que uno busca tener la posición de Krishna, en la de uno ser alabado, y por lo tanto eso es maya. ¿No? A este mundo venimos a que todos nos alaben, nos adoren como a Krishna, pero en realidad Krishna es solo uno. El concepto material de la vida lo vuelve a uno muy ansioso de recibir honor de los demás. Pero desde el punto de vista de un hombre que tiene conocimiento perfecto, alguien que sabe que no es este cuerpo, cualquier cosa, el honor o el deshonor perteneciente a este cuerpo es inútil. Uno no debe estar anhelando esa ilusión material. La gente está muy ansiosa de ser famosa, inclusive, Prabhupada ahora pone el ejemplo, por su religión. Y en consecuencia a veces se observa que, sin entender los principios de la religión, uno ingresa en algún grupo que de hecho no está siguiendo principios religiosos, y luego quiere anunciarse a sí mismo como un mentor religioso, ¿no? Prabhupada está hablando también de los falsos gurús aquí. En lo que respecta al verdadero adelanto en la ciencia espiritual,
uno debe hacerse un examen para ver cuánto está progresando. Se puede juzgar por esos factores. Bueno, ese es todo un tema también, ¿no? Hay muchas formas de analizar cuánto yo estoy avanzando en la vida espiritual. O sea, es directa o inversamente proporcional a cuánto estoy apegado a la gratificación de los sentidos independientemente de Krishna. ¿No? Más estoy afectado por complacer los sentidos en todo sentido, más estoy, ¿no?, absorto en las modalidades de la naturaleza, por lo tanto menos avanzado estoy en la plataforma espiritual, ya que la plataforma espiritual lo que hace es que me proporciona una felicidad a los sentidos trascendentales, ¿no?, que hace que esa felicidad vea la felicidad material o la complacencia material como algo insignificante. No me siento atraído. Cuando yo percibo eso, en realidad puedo decir que hay real avance espiritual, ¿no? Generalmente, ahora voy a hablar de ahimsa, Prabhupada, o no violencia. Generalmente se entiende por no violencia el no matar o destruir el cuerpo. Pero en realidad no violencia significa no causarle angustia a los demás. Por ignorancia, la generalidad de la gente está atrapada en el concepto material de la vida y perpetuamente sufre los dolores materiales, o sea, están en Maya. Así que a menos que uno eleve a la gente al plano del conocimiento espiritual, está practicando violencia. Uno debe tratar lo mejor que pueda de distribuir verdadero conocimiento espiritual, de modo que la gente se ilumine y abandone ese enredo material. Eso es no violencia. Es increíble al punto al que llega Srila Prabhupada aquí con el tema de ahimsa, ¿no? Él dice que cualquier actividad que se haga que no esté alineada con el deseo de Krishna de sacar a la gente de la ilusión es violencia. Es increíble a qué punto llega Prabhupada aquí. Hasta qué sutil punto llega, filosófico punto llega Prabhupada analizando este tema del ahimsa, ¿no? Cuando normalmente decimos, no, sí, esto es ahimsa, no violencia, porque tratan bien a las vacas, o comida vegetariana o vegana, o lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, Prabhupada va mucho más allá. Ahora Prabhupada va a hablar de tolerancia. Dice, tolerancia significa que uno debe estar dispuesto a soportar el insulto y el deshonor de que lo hagan objeto los demás. Si uno está dedicado al adelanto del conocimiento espiritual, será objeto de muchísimos insultos y mucho deshonor. Eso es de esperarse, porque la naturaleza material está hecha de esa manera. Hasta un niño como Prahlad, quien con solo 5 años de edad estaba dedicado al cultivo del conocimiento espiritual, se vio en peligro cuando su padre se puso en contra de su devoción. El padre trató de matarlo de muchas maneras, pero Prahlad lo toleró. Así pues, que haya muchos impedimentos para poder adelantar en el conocimiento espiritual. Puede ser que haya muchos impedimentos para adelantar en el conocimiento espiritual, pero debemos ser tolerantes y continuar nuestro progreso con determinación. Y es más, aquí Prabhupada está hablando de que podemos encontrar muchos impedimentos para decir la verdad, porque la verdad duele. En un sentido, aquellos que están durmiendo, o que estamos durmiendo en el maya, en la ilusión, es feo cuando nos vienen a despertar si queremos seguir durmiendo, ¿no? Así como cuando suena el despertador en la mañana que no queremos despertarnos e ir a trabajar, ¿no? Apagamos el despertador. O si viene alguien a despertarnos, levántate que tenés que ir a trabajar o tenés que cumplir con tus obligaciones, como, no. Uno naturalmente se llena de ira porque no puede complacer su sentido de seguir durmiendo. Así que dice Prabhupada aquí que uno se puede encontrar con muchos obstáculos externos cuando uno va a predicar la conciencia de Krishna, así como le pasó a Prahlad o como le pasó a Jesús, dice Prabhupada en otro significado. Pero también podemos tener en cuenta que hay muchos impedimentos de nosotros mismos para avanzar en la vida espiritual. Nuestra querida mente siempre está tirándonos hacia la inercia, ¿no? El hecho, no tengo ganas, no quiero ir con los devotos, no tengo ganas, no, voy a hacer otra cosa, papá. Y siempre la mente nos presenta algún argumento para no hacer vida espiritual, ¿no? Así que no solamente tenemos que exteriorizar esos impedimentos, ¿no?, sino que más bien tenemos que hacer los propios y pensar cómo, ¿no?, la mente nos influye para que nosotros no sigamos adelante en nuestra vida espiritual. Y en ese sentido tenemos que ser resilientes, es la palabra, ¿no? A medida que nuestra mente más nos predica que no hagamos vida espiritual, más tenemos que volvernos determinados y seguir adelante, ¿no? Porque cuando nosotros no tenemos gusto por la vida espiritual o cuando sentimos que nuestra mente está gritando para que no cantemos las rondas, ¿no?, por ejemplo,
es cuando más en peligro estamos, es cuando más en ilusión estamos, es cuando los síntomas de la enfermedad están más expuestos. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra enfermedad es grave y tenemos que redoblar la dosis espiritual, ¿no? Y hay muchas técnicas, muchos secretos para hacer eso, que no los voy a decir ahora. Ok, seguimos. Prabhupada dice la limpieza. La limpieza es esencial para adelantar en la vida espiritual. Hay dos clases de limpieza, la externa y la interna. Limpieza externa significa darse un baño, por lo menos un baño, en la mañana temprano. Pero para la limpieza interna uno tiene que pensar en Krishna siempre y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este proceso limpia la mente, el polvo, limpia de la mente el polvo del karma pasado que se ha acumulado, ¿no? O sea, hay una suciedad ahí que es crónica y tenemos que limpiarla permanentemente con el canto del santo nombre y las actividades espirituales, y también para quemar la suciedad o limpiar la suciedad que traemos del pasado, y también para evitar que la suciedad que cada día nos influencia, ¿no? Porque vivimos sumergidos en un mundo de ilusión, nos mantengamos dentro de como un círculo protector o un huevo de energía espiritual. Así que siempre hay que estar pensando en Krishna y cantando lo más que se pueda el santo nombre, las yapas, ¿no? El voto hecho al maestro espiritual, externamente o en voz alta, e internamente en el corazón siempre estar meditando en el Mahamantra o cantar el Mahamantra. Prabhupada va a hablar ahora de la constancia. Dice, constancia significa que uno debe estar determinado a progresar en la vida espiritual, ¿no? Drida Vrata, dice las escrituras, determinado. Sin esa determinación no se puede progresar de una manera tangible. O sea, hay que tener algo de yatre, ¿no? Hay que ser determinado, ¿no? Cueste lo que cueste, hay que seguir con la vida espiritual. Y autocontrol significa que no se debe aceptar nada que vaya en detrimento del sendero del progreso espiritual. Uno debe acostumbrarse a eso y rechazar todo lo que esté en contra del sendero del progreso espiritual. Eso es verdadera renunciación. Los sentidos son tan fuertes que siempre están ansiosos de tener su propio goce. Uno no debe complacer esas exigencias, las cuales no son necesarias. Los sentidos solo se deben complacer para mantener el cuerpo apto, de modo que uno pueda desempeñar su deber para adelantar en la vida espiritual. El sentido más importante e incontrolable de todos es el gusto. Si uno puede controlar el órgano del gusto, la lengua, entonces hay muchas probabilidades de controlar los demás sentidos. La función de la lengua es el de saborear las cosas y producir sonidos. Por consiguiente, mediante la regulación sistemática se debe siempre ocupar la lengua en saborear los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna y en cantar Hare Krishna. En lo que respecta a los ojos, no se les debe permitir ver nada aparte de la hermosa forma de Krishna. Eso controlará los ojos. De igual forma, los oídos siempre se deben dedicar a oír hablar de Krishna, y la nariz se debe dedicar a oler las flores o los saumerios que se han ofrecido a Krishna. Ese es el proceso del servicio devocional. Aquí se entiende que el Bhagavad Gita simplemente está exponiendo la ciencia del principio del servicio devocional. El servicio devocional es el principal y único objetivo. Algunos comentaristas del Bhagavad Gita, poco inteligentes, tratan de apartar la mente del lector hacia otros asuntos, pero el Bhagavad Gita no hay ningún otro asunto aparte del servicio devocional. Bien, sigamos. Ego falso, ¿no? O anahankara, dice ahí en el verso en sánscrito. Ego falso significa aceptar que este cuerpo es un... Ego falso significa aceptar que este cuerpo es uno mismo. Ya ahí hay un error. Eso es ego falso. Cuando uno entiende que no es el cuerpo sino el alma espiritual, llega a su verdadero ego, por lo menos en forma analítica. El ego está ahí. El ego falso se censura, pero no el ego verdadero. En la literatura védica se dice Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy espíritu. Este soy yo, el sentido del ser. También existe en la etapa liberada de la autorrealización. Ese sentido de yo soy es ego, pero cuando se le aplica a este cuerpo falso, el ego es falso. Cuando el sentido de ser se le aplica a la realidad, eso es ego verdadero. Hay algunos filósofos que dicen que debemos abandonar nuestro ego, pero eso no es posible hacerlo porque ego significa identidad. Claro que lo que sí tenemos que abandonar es la falsa identificación con el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en contacto con el servicio devocional, hacemos servicio devocional para Krishna, o sea, nuestra personalidad, nuestro ego se dedica a servir a Krishna a través del servicio devocional, automáticamente sentimos una felicidad. ¿Por qué?
porque estamos volviendo a nuestra verdadera condición, a nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, nuestro ego falso, que nos hace sufrir, se está transformando en ego verdadero, que nos hace sentir felices, porque estamos buscando o encontrando nuestra eterna identidad espiritual en relación amorosa a Krishna. Uno debe tratar de entender el dolor que implica el aceptar el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En el verso este se dice Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Dosha Nudarshanam, ¿no? O sea, uno en este mundo material, conocimiento significa ser consciente, anudarshanam, o sea, tener una visión y estar atento al dukkha, a la aflicción que provee el envejecimiento, la muerte y la enfermedad. En el Srimad Bhagavatam se describe de una manera muy gráfica el mundo del embrión, la estadía del niño en el vientre de la madre, su sufrimiento, etc. Debe entenderse perfectamente bien que el nacimiento es doloroso. Como hemos olvidado cuánto hemos sufrido en el vientre de la madre, no le buscamos ninguna solución al reiterado proceso del nacimiento y la muerte. De modo similar, a la hora de la muerte hay toda clase de sufrimientos, y estos también se mencionan en las escrituras autoritativas. Se debe discutir acerca de ellas, en lo que respecta a las enfermedades, a la vejez. Todo el mundo tiene experiencia práctica de eso. Nadie quiere estar enfermo y nadie quiere envejecer, pero no hay ninguna manera de evitarlo, a menos que se tenga una visión pesimista de esta vida material, considerando los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. No habrá ningún incentivo para adelantar en la vida espiritual. Bueno, me trabo mucho porque estoy tratando de leer rápido, porque como decía el significado es muy largo. Ya llevamos un poquito más de 1 hora de clase. Es un texto que en realidad es para varias clases, ¿no? De hecho, recuerdo que un maestro espiritual, Harikesha Swami, en una época dio como 8 o 10 clases acerca del mismo verso. Okay. Entonces, estoy tratando de resumirlo. En cuanto al hecho de estar desapegado de los hijos, la esposa y el hogar, eso no quiere decir que uno no tenga ningún sentimiento por ellos. Ellos son objetos naturales de afecto, pero si no son favorables al progreso espiritual, entonces no se debe estar apegado a ellos. El mejor proceso para hacer que el hogar sea agradable es el proceso de conciencia de Krishna. Si uno tiene plena conciencia de Krishna, puede hacer que su hogar sea muy feliz, ya que este proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo. Uno solo tiene que cantar el santo nombre, aceptar los remanentes de la comida ofrecida a Krishna, discutir un poco acerca de libros como el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, y ocuparse en la adoración de la deidad. Estas 4 cosas harán que uno sea feliz. Uno debe adiestrar a los miembros de su familia de esa manera. Si uno puede amoldar su vida familiar de esa manera para cultivar conciencia de Krishna, siguiendo estos principios, entonces no hay necesidad ninguna de dejar la vida familiar por la vida de renunciante. Pero si la vida familiar no es apropiada, no es favorable para adelanto espiritual, entonces se le debe abandonar. Entonces Prabhupada acá es muy importante hacer una buena aclaración de esto. Prabhupada no está incitando a que los devotos se separen o que la gente se separe, sino que está diciendo que en un ambiente familiar donde la vida espiritual no es aceptada, es la muerte para el alma. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de hacer vida espiritual de igual manera, ¿no? Y eso tiene que ser recomendado particularmente por el maestro espiritual de cada uno, de acuerdo a la situación, de acuerdo al tiempo, lugar y la circunstancia. Lo que Prabhupada está recalcando aquí es que es importante entender el principio de que una vida familiar es grihasta y no grihamedi. Cuando la vida familiar es consciente de Krishna y todos están ocupados de una u otra manera o en mayor o menor grado en el adelanto espiritual, entonces eso es un buen lugar donde llevar adelante la autorrealización. Mientras que una familia, si es grihamedio, solamente está adicta a la complacencia de los sentidos, entonces es un lugar infernal, ¿no? Un lugar que nos lleva al infierno, ¿no? Si en la vida familiar solamente está reunida por una cuestión de gratificación sensorial, entonces no hay posibilidad de avanzar en la vida espiritual. Por supuesto que es tu decisión, tú puedes elegir estar ahí o no, ¿eh? Pero Prabhupada dice, si tú prefieres estar ahí o quieres estar en una vida familiar donde el propósito sea la gratificación descontrolada de los sentidos en todo nivel, entonces esa familia no te va a ayudar a que tú trasciendas al mundo espiritual, ¿no?
Es claro, a veces duro porque lo sentimos, no, pero mi familia, el apego nos hace pensar de una manera como ver esto como un principio duro, pero Prabhupada está diciendo claro, ¿no? No está diciendo abandonar la vida familiar, está diciendo tratar de amoldar la vida familiar de manera que todo se vuelva auspicioso. Bueno, entonces como ya no tengo tiempo para terminar, voy a leer el último párrafo. Comenzando con la práctica de la humildad y yendo hasta el punto de la comprensión de la verdad suprema, la absoluta personalidad de Dios, este proceso es como una escalera que va desde la planta baja hasta el último piso. Ahora bien, en esa escalera hay muchísima gente que ha llegado al primer piso, al segundo, al tercero, etcétera, pero a menos que uno llegue al último piso, que consiste en llegar a comprender a Krishna, estar en una etapa inferior del conocimiento. Si alguien quiere competir con Dios y al mismo tiempo adelantar en el conocimiento espiritual, fracasará. Se dice bien claro que sin humildad la comprensión no es verdaderamente posible. Creerse Dios es de lo más engreído. Aunque la entidad viviente siempre es pateada por las estrictas leyes de la naturaleza material, no obstante, por ignorancia piensa, yo soy Dios. El comienzo del conocimiento lo constituye, pues, amanitva, la humildad. Uno debe ser humilde y saber que está subordinado al Señor Supremo. Debido a la rebelión en contra del Señor Supremo, uno queda subordinado a la naturaleza material. Se debe saber esa verdad y estar convencido de ella. Bueno, vamos a terminar acá. Hemos pasado largamente el tiempo que normalmente asignamos a una charla. Como decía, este verso es muy grande, tiene mucho conocimiento y se podrían dar muchas clases. En realidad estoy pensando que este verso debería darse en varias